Bien, buenas noches, estudiantes. Bienvenidos nuevamente a esta clase. Por favor, doña Norma Duchimas, active su pantalla. A la Jenny también, por favor, active la pantalla. Buenas noches, profe. Buenas noches. Cristina Fernández también, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, Firulais. Hola. Hola, Borjita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ahí estamos. Podemos observar, ¿verdad? No, profe, yo no puedo ver nada. Prende la cámara. Aún no, todavía, profe. Entendido, Está pero por no lado. se puede ver, se la está pantalla, cargando. Me avisan al rato que ya está. Ya. Ahí le avisan. Todavía sí. ¿Ya se cargó o no? Ahorita todavía. ya. Quita Sí. ya, profe. Ya, deme un segundito. Bien, vamos a repasar parte de lo que ustedes han visto ya en el primero de bachillerato referente a lengua y literatura. Mejor es dicho, se sobreentiende que ustedes ya deberían saber esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño prepedéutico, digamos así. Prepedéutico aquí hace referencia a que es una retroalimentación, un recordatorio, una nivelación, ¿sí? Es que bienvenidos todos y todas. Cualquier pregunta, me interrumpen nomás y podemos continuar, ¿sí? Ya, vamos a ver todo lo que hace referencia a los tipos de párrafos, ¿sí? ¿Qué tipos de párrafos nomás hay? A ver, si es que recordamos. Argumentativo, comparativo. Argumentativo, ¿qué más? Descriptivo. Descriptivo. ¿Qué otro tipo de párrafos? Comparativo. Comparativos. Ya. Negativo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el párrafo, por favor, ¿sí? Vamos a poner atención y el rato de participar, participamos. El párrafo dice, es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea o argumento. Entonces, ¿qué ha sido el párrafo? Es la unidad mínima, lo más poquito, lo más resumido de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea o un argumento. Si bien es una síntesis, como decir, es un resumen, pero bien pequeñito, donde está básicamente la idea central para poder entenderlo, ¿sí? O argumentar. Tenemos los párrafos, como decía Borja, el argumentativo, ¿sí? Dice, presenta la opinión del autor en torno a un tema específico, valiéndose de una serie de razones y argumentos. A ver, ¿qué es un argumento? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es un argumento? El que quiera participar, activa su micrófono y participa, por favor, ¿sí? ¿Alguien que me ayude con qué es un argumento? Es como una prueba. Como una prueba, dice Marco. ¿Será? ¿Alguien quien dice que será un argumento? El Cando. argumento es Profe, el Diga. argumento es la expresión oral y escrita. La expresión oral y Puede ser escrita. de un razonamiento. De un razonamiento. Puede Ya, ser de ¿qué un más? razonamiento.
¿Qué más? Un argumento es algo que justifica algo. Muy bien. Es un justificativo de algo, ¿sí? Tiene, dice, como propósito convencer al receptor sobre algo que se niega o se afirma. Pero justificar algo, profe. ¿Ya? Conjunto de frases reúne todos los argumentos necesarios para exponer un tema. Ya, como decía doña, ¿cómo es? Nube y doña Norma. Norma creo que fue, ¿sí? Cabrera, profe. Ah, perdón, Cabrera. El argumentativo, el argumento, lo que les preguntaba, ¿qué es un argumento? Es una justificación a una idea, ¿sí? Que puede estar en discusión. La defensa de una idea o de una, hablemos de una razón en sí, ¿sí? Entonces, el argumento es tratar de convencer o de defender la idea o la razón que yo tengo sobre los demás. Si yo puedo pensar de una manera diferente a otra persona sobre un mismo tema y yo tengo que dar mi punto de vista y defender por qué y para qué es que yo defiendo o yo argumento o yo pienso de esa forma. La otra persona va a hacer lo mismo, va a argumentar su punto de vista o va a dar la contraria. Esto se ve muchas veces en los debates. ¿Se acuerdan que una vez hicieron el debate para el Consejo Estudiantil? Había un moderador que dirigía, hacían preguntas, respondían y cuando decían el por qué y para qué, los otros argumentaban o daban las justificaciones del por qué y para qué. Entonces, a todo eso hace referencia a los argumentos, ¿sí? Entonces, dentro del párrafo argumentativo dice, presenta la opinión del autor en torno a un tema específico, valiéndose una serie de razones y argumentos. Tiene como propósito convencer al receptor sobre algo que se niega o se afirma. ¿Sí? Vamos a ver las características de los párrafos. Expresa opiniones, sustenta ideas, explica, aporta razones, convence y persuade. Expresa opiniones dentro de un párrafo argumentativo, por supuesto, porque cada quien va a expresar sus diferentes puntos de vista, sus diferentes criterios. Sustenta ideas. Si hay una idea que está en discusión, pues cada participante va a buscar la forma de dar a conocer su idea y el por qué y para qué. Cada quien va a defender su punto de vista. Explica, el momento que ustedes están argumentando, ustedes ya están explicando el por qué y el para qué, ¿sí? En el momento ya de defender la idea. Aporta razones. Vuelvo a reiterar, ¿sí? El momento que usted está argumentando ya está dando sus razones. Esa es la argumentación, dar la razón. Es, por ejemplo, si pongo el ejemplo ahora, dice usted, ¿por qué no regresamos a las clases, a las aulas normalmente, que es mejor recibir clases ahí que por videoconferencia? El argumento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la razón? Por la enfermedad, por el virus que estamos pasando ahora. Exacto, entonces esa es una de las razones. Si bien por la pandemia, por el virus, por el COVID-19, porque es muy infeccioso, porque se transmite con facilidad, se contagia muy rápido. Entonces, esa es una de las razones macros que nosotros podemos aportar en un párrafo argumentativo. Convence. Por supuesto, tiene que mostrar las pruebas para poder convencer a una persona, porque una persona si no ve pruebas no cree, ¿verdad? Entonces, si decimos, tomando como ejemplo nuevamente el COVID, si decimos, bueno, porque está la enfermedad, está el COVID, pero a ver, pruébeme. ¿Las pruebas cuáles serían? Los informes del Ministerio de Salud, las noticias que se ve a nivel mundial, etcétera, etcétera. Serían las pruebas para poder convencer. Y persuade. La persuasión, que viene a dar como una forma de sinónimo de convencer, ¿sí? La persuasión llega a ser una forma en la que usted puede llegar al receptor, una forma en que usted puede no imponer la idea suya,
sino más bien tratar de que vaya dándose cuenta y convenciéndose de lo que usted está diciendo. ¿Sí? Que voluntariamente, como decir en otras palabras, sea seguidor suyo. Pongamos un ejemplo en los partidos políticos. ¿No es cierto? Vienen con ideas, con discursos bonitos, con ofrecimientos, va persuadiendo a la gente, va convenciendo de esa manera. Y la gente, ¿qué hace? Tal vez voluntariamente va y le sigue a dicho candidato o dicho partido político. ¿Sí? El ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un párrafo argumentativo. Dice, fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo, pero las personas que apuestan sobre el hábito constructivo del tabaquismo exponen que el daño se produce principalmente por una serie de vasodilatadores y aglutinantes que se van acumulando en los pulmones. El principio en el que se basa esto es que bajo su experiencia personal no han sufrido los daños por fumar pipa o puro, algo que sí se presenta con el cigarrillo y más si el cigarrillo se fuma en forma diferente a la que utilizaron los indígenas, quienes lo utilizaron como medio religioso y con métodos poco convencionales. El cigarrillo se fuma llegando a los pulmones y los fumadores de puro solo degustan el humo y el sabor que produce al maridaje. Ya, este es un argumento sobre el hábito, dice, de fumar. ¿Sí? Ahí lo que estoy diciendo es que está catalogado como nocivo. ¿Qué significa nocivo? Que es perjudicial para la salud. ¿Sí? Entonces, pero también exponen que cómo va produciendo los daños en los fumadores, dónde se acumula todo eso. Pero dice que se basan bajo la experiencia personal, no ha sufrido daños por fumar pipa o puro. Tengamos en cuenta que la pipa o el puro es una forma indirecta de fumar. En el caso de la pipa, en el puro es el tabaco, la hoja del tabaco netamente pura, sin estar manufacturada ni puesto otros elementos. Sí, pero no es así que con el cigarrillo que normalmente se fuma, que ya tiene etiquetado, viene incluso con nicotina, yo qué sé, para poder, con el filtro, exacto, pero sin embargo llega a ser más perjudicial que el mismo cigarrillo, que el mismo puro o la pipa. Y también, miren, pone otro ejemplo o otro argumento. ¿Cómo se consume hoy en día el cigarrillo a diferencia como lo utilizaban los indígenas? ¿Qué dice? Los indígenas no fumaban como hoy en día fuman, ¿no es cierto? Una persona que es viciosa se pone a fumar, sin importar el momento. En cambio, antiguamente fumaban solamente en algunas ceremonias especiales los indígenas. Entonces, no llegaba a producir un daño severo. A eso es lo que hace llegar el argumento que nos muestra ahí, sobre el párrafo argumentativo. En el párrafo conceptual, bien, dice, expone el pensamiento del autor y la definición de un término. ¿Sí? El párrafo conceptual está ligado a los conceptos, básicamente a dar significado de ciertas cosas o términos que se encuentran. Tenemos el ejemplo, dice telón. Si observamos ahí en la diapositiva, dice telón. ¿Qué significa telón? Ahí está, punto. Lienzo grande que se pone en el escenario de un teatro, de modo que pueda bajarse y subirse. ¿Sí ven? Ahí está entonces el ejemplo ahí creo que se ve mejor, ¿no es cierto? El ejemplo del párrafo conceptual. Expone, dice, el pensamiento de algún autor o la definición de un término. ¿Qué significa exponer? Mostrar. ¿Sí? Ejemplos, ahí está.
telón, la palabra telón. Lienzo grande que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda subirse y bajarse. Tema, proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso. Tesis, conclusión, proposición que se mantiene con razonamiento. Es como, por ejemplo, ahorita los chicos que van a graduarse están con esto del, no digamos tesis, sino que proyecto de grado. Entonces ellos tienen que, en base a un tema, tienen que desarrollar una investigación, tienen que hacer algunos estudios, etcétera, y al final tienen que sacar sus propias conclusiones. O sea, en otras palabras sería, van sacando las ideas de acuerdo a lo que ellos fueron haciendo y al final, ¿qué es lo que ellos obtuvieron de eso? ¿De qué les sirvió? ¿Para qué les sirvió? ¿Y cómo les sirvió? Son conclusiones, ¿sí? Al final del trabajo. Es como usted, por ejemplo, digamos, un albañil, ¿no es cierto? Dice, hoy voy a trabajar alzando esta pared. Y al final del día, ¿qué concluyó? La conclusión del día, ¿qué fue? Que alzó la pared, terminó la pared. Cansado. Cansado, desmelcando, ¿verdad? Como siempre. Entonces, son las conclusiones. Vamos a ver un ejemplo. La célula, dice, es conocida como la unidad atómica fisiológica del origen de todo ser vivo. Cada célula es una porción de materia constituida y organizada capaz de desarrollar todas las actividades asociadas a la vida. Nutrición, relación y reproducción. De tal modo que se puede considerar como vida propia. ¿Sí ven? Ahí está una conclusión. Pone el ejemplo de la célula. Ya se ha estudiado la célula, se suponíamos que ya se estudió la célula, ¿no es cierto? Que es una unidad atómica, fisiológica, está en cada origen del ser vivo, que se origina de todo ser vivo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo ahorita. ¿Conocemos alguna célula nosotros que podemos ver y poder estudiar? Hemos visto una célula, la forma, la estructura, todo de una célula. ¿Hemos visto? Mediante fotos. Solo mediante el fotos. microscopio. Solo mediante fotos. Mediante el microscopio podemos estudiar y también incluso hasta trabajar con las células para modificarlas y en las plantas para hacer mejores productos. Ya, muy bien, mediante el microscopio. Ahora yo les pregunto, pero ustedes han trabajado, han visto o han tenido en sus manos una célula? No. Bueno, Sí, profe, los hijos creo que son una célula. No, ya los hijos ya son parte de muchas células, de miles de células. A ver, Marco, usted está alzando la mano. Sí. ¿Alguien ha abierto un huevo de gallina? Sí, ¿cuántos? Sí, profe. Ya, un huevo de gallina es una célula. una célula gigante. Claro, en otras palabras sí sería una célula gigante, pero es una célula. Entonces, es una unidad fisiológica que da origen al ser vivo. Por ejemplo, del huevo, ¿qué sale? Un pollito. Pollo. Un pollo, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, como hay eso, de tamaño de eso, también hay de tamaños microscópicas, como dice don Carreño. Es verdad. Y dice, miren, en el ejemplo que nos da, cada célula es una porción de materia constituida capaz de desarrollar todas las actividades asociadas a la vida.
Cada célula. Nuestro cuerpo está compuesto por miles de células. Y cada una de ellas tiene su función y da su función a la vida, a la nutrición, a la reproducción. De tal forma, dice que se puede considerar como vida propia. Ese es, dice, de tal modo, desde ahí ya llega a ser una conclusión. ¿Sí ven? Que se puede considerar como vida propia. Los cronológicos, miren, los párrafos cronológicos. Describe el orden en que sucedió una serie de acontecimientos cronológicos. Describe el orden que sucedió una serie de acontecimientos. Si hablamos de la cronología, estamos hablando de un orden ascendente. No puedo decir, por ejemplo, yo hoy tengo 15 años. Ya, poniendo un ejemplo que tengo 15 años. Y yo diga, el año que pasó yo tuve 16. No puedo ir en contra del orden, tiene que ir en orden ascendente. Si el año pasado yo tuve, si este año tengo 15, pues por obvias razones, el año que pasó tenía 14. ¿Sí? Entonces, los párrafos cronológicos no pueden saltarse la cronología. Dice, ejemplo de un párrafo cronológico. Salí a trabajar y cuando encendí la moto sonó en forma extraña el automóvil. Y después se apagó. Abrí el cofre y traté de buscar la falla, pero a primera vista no la encontré. Posteriormente, traté de encender otra vez el coche y prendió sin problemas. Pero decidí apagar nuevamente el motor y volver a encenderlo, pero no prendió. Volví a revisar el motor y revisé los cables, pero no había ningún falso contacto. Finalmente revisé la caja de fusibles y estaba uno mal colocado. Cuando lo acomodé, el coche prendió bien, así que volví a prender el automóvil y me fui a trabajar. Mire, da un párrafo de manera cronológica, de inicio a fin. ¿Sí? Entonces, yo creo que en lo cronológico no habría problema. Todos nos damos en cuenta a qué se refiere. De numeración. Tenemos el párrafo de numeración. Está compuesta por una serie de características que aluden a un mismo hecho, objeto o sujeto, que establecen una jerarquía. Es parecido al cronológico, solo que esto va con diferentes jerarquías, de mayor a menor y de menor a mayor. En el caso nuestro, yo les he puesto el ejemplo, rector, decano, profesores y estudiantes. De menor a mayor, estudiantes, profesores, decano, rector. ¿Sí? Va en orden, como de rangos, digamos así. Como es en el caso hablemos de la milicia. ¿Sí? En la milicia, ¿qué viene? Si ponemos de mayor a menor. General, teniente coronel, mayor, subteniente, teniente, sargento, cabo primero, cabo segundo, soldado. ¿Sí? Ese es de mayor a menor. Ahora si cojo de menor a mayor, soldado, cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento primero, etcétera, etcétera, hasta llegar a general, ¿no es cierto? Entonces, va estableciendo, dice, tanto de un objeto como de sujeto, una jerarquía. Esa es la jerarquía, ¿sí? El orden, de acuerdo a su posición. Y la numeración sería pues 1, 2, 3, 4. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es sobre lo de la jerarquía. En el colegio han encontrado un nuevo personal administrativo que empezará a cobrar salario la semana entrante. Ellos son
asistente del director administrativo, asistente del director académico, profesores de arte, educación física, informática, lengua española, 2 guardianes de seguridad, chofer y 2 conserjes. Cada uno de ellos recibirá un pago específico a su labor, incluyendo sus prestaciones laborales. Miren, ahí me va dando de mayor a menor. Primero empieza con el asistente del director, luego con el asistente del director académico, luego vienen los profesores, luego viene el guardia, de ahí viene el chofer, y de ahí vienen los que barren, los consejos, los que limpian. ¿Sí ven? Van de arriba hacia abajo. ¿Sí? El explicativo. Amplía o especifica la temática que está siendo tratada. Es cuando usted va a dar una, hablemosle así, una sustentación. O si yo le digo, a ver, yo qué sé, Giovanni, va a hacer el trabajo, yo qué sé, un papelote y luego va a exponer. Va a hacer las exposiciones. Ahí es donde entra esto, donde usted explica. ¿Sí? Amplía o especifica la temática que está siendo tratada. Ejemplo, una dieta es la cantidad de alimento que se la proporciona a un organismo en un periodo de 24 horas, sin importar si cubre o no sus necesidades de mantenimiento. En resumen, es el conjunto de nutrientes que absorben luego del consumo habitual de alimentos. Popularmente, y en el caso de los humanos, la dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la ingesta de comida para obtener solo los nutrientes y la energía necesaria, y así conseguir o mantener cierto peso corporal. ¿Ya? El explicativo. Usted explica. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿por qué ustedes están ahorita participando en clases? ¿Por qué? Usted me va a explicar el por qué, ¿no es cierto? Porque quiere terminar sus estudios secundarios y utilizo esta modalidad porque me permite trabajar, tengo trabajo de 7 a 5 y quiero aprovechar mi tiempo libre para poder sacar mi título y así mejorar mi calidad de vida o a lo mejor ir a la universidad, etc. Entonces, me va a dar una explicación, ¿sí? De lo que está el tema tratado. Ese es el párrafo explicativo. Solo que yo lo que le estoy poniendo el ejemplo es usted me está dando de manera oral, pero en el caso de que usted tenga que hacer de forma escrita, más o menos ya sabe cómo lo va haciendo, ¿sí? Causa y efecto. Presenta cosas o secuencias de un hecho. Son los que plantean y resuelven problemas dentro del desarrollo de un tema determinado. Causa y efecto. Presenta causas o consecuencias de un hecho. Por ejemplo, miren, les voy a poner, ahí tenemos unas imágenes y todo. Pero si yo les digo, a ver, ¿cuál sería la causa, el efecto y la consecuencia de que usted esté aquí en clases? ¿Cuál sería la causa? Causa porque no podemos ingresar a las aulas. Causa por lo que podemos contaminarnos. ¿Ya? El efecto. Efecto porque nos podemos cuidar en casa. ¿Y la consecuencia? La consecuencia es que podemos aprender menos, no es como estar en las aulas mismas. ¿Ya? Más o menos va captando la idea. Pero, por ejemplo, si yo pongo a todos ustedes la causa del por qué ustedes están estudiando. La causa, no pudieron a lo mejor de alguna forma continuar sus estudios normales, ¿no es cierto? El efecto, ¿qué es?
que usted está aprendiendo nuevas cosas, está actualizándose, está aprendiendo nuevos temas que le va a servir para poder enfrentarse a la vida luego, ¿no es cierto? Y la consecuencia es que usted logra terminar el segundo bachillerato y pasa al tercero. ¿Sí? Entonces, así mismo es como usted va a tener que explicar en base a los párrafos. Aquí hay un ejemplo de causa y efecto. Dice, el nacimiento de un niño, este es un proceso natural que se produce en el cuerpo de la mujer y es después de que el hombre y la mujer se unen. Así es que crean un nuevo ser mediante la unión de los gametos masculino y femenino. Esta unión produce un fenómeno en la mujer donde se va formando un nuevo ser y según la información genética que se ha transmitido por los padres se va formando las características físicas del nuevo individuo. Características que delimitan su género, color de piel, estatura y robustez. ¿Sí? Ahí tenemos, miren entonces, el párrafo con causa y efecto. Nacimiento de un niño. ¿Cuál es ese? Es un proceso natural que se produce en el cuerpo de una mujer. ¿Y cuál es una de las causas? De que el hombre y la mujer se unen, así que crean un nuevo ser mediante la unión de gemetos masculinos y femeninos. El efecto es que crean un nuevo ser, ¿no es cierto? Hay una concepción. De esta unión produce un fenómeno de la mujer donde se va formando un nuevo ser. El efecto es que la información genética que dan los padres, tanto mujer como el hombre, va formando al nuevo ser vivo que está en gestación. Y eso define, de acuerdo a la genética de los dos, va definiendo si es hombre o mujer, el color de piel, el color de ojos, nariz, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tal vez si volvieron a recordar un poquito lo que habían visto en los años anteriores, el año anterior. ¿O parece complicado? ¿O les hago más sencillo luego en la siguiente clase? ¿Qué dicen ustedes? Que sepa, no tenemos eso, profe. ¿No les han dado? No. No, profe, no nos dieron los párrafos. ¿Quién les daba la lengua y literatura? Profe, Lali. Los párrafos, sí nos habló de los párrafos, pero... Pero había solo tres o cuatro clases de párrafos, no había más. La profe Lali. Bueno, en este caso hemos especificado un poquito más. En todo caso, es como les decía, para poder ir nivelando un poquito los conocimientos antes de entrar a los nuevos temas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario tal vez?